Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ponle oídos a tu corazón. Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón. Jesús quiere captar tu atención. Conduce la teóloga Alejandra Tavares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponle Oídos a tu Corazón, un programa para escuchar la voz de Dios a través de la palabra, para meditar un poquito, reflexionar esa palabra de Dios y claro, orar la palabra de Dios, orar desde lo más profundo del corazón. ¿Para qué? Para que esta palabra vaya haciendo su obra en cada una de nuestras vidas. Pidamos que el Espíritu Santo nos asista en este momento de escuchar la palabra, que penetre hasta lo más profundo, que sea como esa espada de doble filo, lo dice la misma palabra, espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo del corazón humano, que venga y transforme lo que tenga que transformar, que purifique lo que tenga que purificar. El Espíritu Santo de Dios nos asiste para ir al encuentro de la palabra. Y Mamita María, ella también nos acompaña en la aventura de la fe, en la aventura de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Así que gracias al Espíritu Santo que nos asiste, gracias Mamita María, porque tú acudes también cuando te necesitamos como hijos. Bienvenidos a este programa y dispongámonos a la escucha y a la oración. Escuchemos con atención el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos desde el 19 hasta el 31. En aquel tiempo dijo Jesús: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre, cubierto de llagas, llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle las heridas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de los tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes, y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde allí hasta nosotros. Insistió el hombre rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar este lugar de tormentos. Le dice Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita se arrepentirán. Le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hemos escuchado una parábola, ha sido llamado en la tradición de la iglesia la parábola de el rico Epulón y de Lázaro. El rico Epulón, le han puesto este nombre en la tradición de la iglesia, pues porque la misma palabra opulento y Epulón se parecen, entonces simboliza eso y significa eso, un hombre rico, un hombre opulento, un hombre con grandes riquezas y bienes. Y está esta enseñanza de Jesús en el capítulo 16, justamente cuando ha ido presentando una serie de enseñanzas sobre las riquezas y la fe, el camino del seguimiento y las riquezas, cuánto pueden interferir en el camino de la fe, poner las riquezas como centro de la vida, no saber administrar las riquezas. Ha hablado en otros momentos Jesús del administrador, ha hablado de lo importante que es saber que no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede poner en la misma categoría a Dios y al dinero, aunque es un riesgo que ya la comunidad cristiana sabía que estaba desde el principio de su creer, de su fe en Jesucristo. Sabía que un discípulo puede tener esa tentación. Sabían ya que muchos de los judíos, por eso nos dice en el capítulo 16 que muchos de los fariseos se burlaban de Jesús, se burlaban de sus enseñanzas, porque ellos también estaban muy untados de esa facilidad de malgastar, de despilfarrar el dinero, de reemplazar su fe por poner el dinero. Entonces Jesús le está hablando directamente a esta audiencia y obviamente está hablando a los discípulos que van aprendiendo la importancia de ser buenos administradores del dinero. Aquí está la parábola de entonces este hombre rico que dice que tenía muchas riquezas y que se dedicaba a hacer diariamente espléndidos banquetes. Tenía suficiente dinero para hacer diariamente banquetes, para despilfarrar su plata. Y dice que a la puerta de la casa de este rico, a la puerta estaba un hombre que padecía, estaba cubierto de llagas, y este hombre se llamaba Lázaro. La historia prontamente nos va a llevar a la realidad de la muerte de aquellos dos personajes, tanto rico como pobre van al lugar de los muertos, mueren. El evangelista detalla pues que el mismo Lázaro es conducido por los ángeles, y este pobre hombre rico, es simplemente sepultado, es simplemente enterrado. Es la realidad de aquel que ha puesto su confianza en Dios y que es levantado, porque justamente Dios tiene su mirada fija en sus pequeños, en los pobres, en los afligidos, en los enfermos. Este hombre rico, con sus riquezas, con su opulencia, pues simplemente murió y fue enterrado. Y esta escena en particular nos hace pensar en muchas imágenes, en la imagen de obviamente la casa del rico, de Lázaro y sus llagas, cómo grafica el evangelista esa postura, digamos, de el pobre que está ahí arrojado a la puerta, que tiene llagas, que los perros le lamen las llagas. Es muy gráfico para pintarnos la escena San Lucas, y para mostrarnos también la realidad de ese Hades, o el lugar de los muertos para el pueblo judío, el lugar de los muertos, el lugar del silencio, y cómo allí está aquel hombre rico que ha despilfarrado sus bienes y que no ha tenido en cuenta pues ni su propia vida, teniendo como centro a Dios, ni mucho menos al hermano. Entonces está ahí la realidad de aquellos dos hombres. Uno ha recibido en vida toda la riqueza y otro ha recibido tormentos y sufrimientos, dice la misma palabra. Dice que Abraham aparece como el juez de aquellos dos hombres y dice, pues tú recibiste los bienes en vida y Lázaro fue males. Entonces ahora en la realidad de la muerte están gozando de cosas contrarias. Está gozando Lázaro de la realidad del consuelo, y el hombre rico está por el contrario sufriendo. Es entonces Abraham el juez de este momento, sobre todo cuando el pueblo judío ha basado su fe en lo que ha dicho, en lo que ha enseñado Abraham como padre de la fe.
Moisés, que ha dado la ley, y los profetas que han anunciado, que han manifestado la alianza de parte de Dios. Ahí está la fe del pueblo judío, ahí está la fe de los fariseos, que son parte de la audiencia de Jesús y que precisamente tienen a todos estos referentes en la fe, tienen a Abraham, tienen la ley de Moisés, tienen el anuncio de los profetas. Sin embargo, el pueblo hasta el momento no ha escuchado, porque la manifestación de la plenitud de lo que creyó Abraham, de lo que manifestó Dios a través de la ley a Moisés y de lo que anunciaron los profetas, la plenitud de toda esta obra de salvación es Jesucristo. Y si el pueblo ahora, viendo a Jesucristo, no cree, no espera, no vive el anuncio de la fe, no se adhiere al reino de Dios proclamado por Jesucristo, pues esa es la señal de que no han escuchado lo que han dicho los profetas y todos estos personajes a través de la historia. Es el rico Epulón el que se confía, digamos, a su riqueza, se confía a sí mismo, se ha puesto a él y sus complacencias como el centro de su vida, de su atención. Eso es lo que le lleva a caer al abismo del Hades, del lugar de los muertos. Eso es lo que le lleva al lugar de los tormentos. Y Lázaro, por el contrario, entonces está recibiendo el consuelo. Ahí están estos dos personajes, sobre todo con un acento especial en aquel hombre que ha hecho de sus riquezas, de sus tesoros, el centro de su vida. Lo único que le ha quedado es el lugar de los muertos y el lugar de los tormentos. Dos hombres viven, y aunque esos destinos de cada uno son diferentes, igualmente mueren. Un hombre rico acostumbrado a placeres y despilfarros, y otro que es Lázaro, acostumbrado tal vez al dolor, a ser arrojado, a su pena, a su tristeza, y aguarda una cosa, el auxilio de Dios, a las puertas de ¿quién? De aquel que es rico. Entre ellos está la mirada de los fariseos, está la mirada de los discípulos que también escuchan, y está la mirada tuya también, está el oído tuyo aquí pendiente de esa parte que te toca de esta historia. La riqueza y el discipulado no son simplemente opuestos. No pueden ser opuestos porque ellos no están en la misma categoría. No tienen el mismo rango ni tienen la misma prioridad. Sin embargo, el dinero puede poner en riesgo el sentido de vida. Cuando reemplazamos el centro de la vida, de la existencia, quitamos de ahí, de ese lugar a Dios y reemplazamos por dinero, pues se pone en riesgo el sentido de vida, se pone en riesgo la sensibilidad con el hermano que sufre y en definitiva se pone en riesgo nuestra propia salvación. Escucha esta historia y vete ubicando en cada una de las escenas, en cada uno de los lugares y personajes, vete ubicando en las palabras de Jesús, en esa figura que es aquel rico que ha hecho de sus riquezas el punto central de su vida, que ha hecho de su opulencia y de su despilfarro el centro de su corazón. Jesús está enseñando sobre la riqueza, sobre aquella que pone en riesgo la salvación del alma. Jesús ha hablado del peligro de sustituir el lugar de Dios con el dinero. Cualquier situación que se interponga para la salvación, hasta el momento en el discipulado, ha de ser radicalmente eliminado del camino. Nada puede interferir el camino del discipulado y el camino de la salvación. El hombre rico ha centrado su vida en el placer que le hace vivir la opulencia, sus riquezas. Sus banquetes, sus derroches, son una montaña que le impiden ver la realidad. Esto hace que su nombre y su rostro no sean bien definidos en el Evangelio. Por eso no se menciona su nombre, por eso no tiene un rostro bien definido. Él se ha fundido entre sus tesoros y por eso es llamado desde lo que ha puesto como prioridad en su vida. ¿Y qué ha puesto como prioridad en su vida? El dinero. Por eso es mencionado como el hombre rico. Él no contempla al que mendiga a su puerta. Él menos se pregunta por la salvación de su alma. Él está contento con sus placeres, con su vida. Quien cree que lo tiene todo en la vida,
Quien cree que está pleno en la vida porque tiene posesiones o dinero, simplemente se hace insensible al dolor de otro. Quien cree que todo lo tiene, se sube a una escalera, la escalera del orgullo, pensando que así alcanza el cielo. Prontamente este rico va a descender, al morir, igual que el mendigo, igual le tocó la muerte, pero ahí va a entender que desde el tormento ha perdido y tal vez intentará pedir que lo auxilien o que auxilien a su familia, que auxilien a los que él ama. Pero él no ha podido escuchar la voz de Dios y sabe que en este momento de tormentos no tiene la posibilidad de escucharla. El dinero y las riquezas que de pronto ha recibido, no solamente el dinero material, el dinero de esas monedas y esos billetes que tienes o esa cuenta que tienes en el banco, no solamente eso, sino todas las riquezas que tienes en tu vida, las has recibido y pueden constituirse fácilmente en el encanto de tu vida o pueden convertirse en el fin último, arrebatándote el centro y el sentido. Esas riquezas que tú atesoras, a veces con egoísmo, pues simplemente te quitan del centro de la vida, te quitan sentido de vida, pueden cegarte para no ver más allá de tu egoísmo. El mundo de hoy fabrica individuos ingenuos, focalizados en su imagen, en su deleite, en su hedonismo, en su placer, en sus apetencias, en sus intereses. Pero qué pobre y desdichado el que teniendo riqueza no la administra bien, no la supedita al poder de Dios, no pone esos bienes al servicio del reino, sino que pone esas riquezas como el reino. Pobre y desdichado el que alardea de sus posesiones teniendo el alma vacía, el que más malgasta y despilfarra la vida teniendo al hermano a la puerta y el cielo tan cerca. A veces nos preocupamos tan poco por la salvación, nos preocupamos tan poco por el hermano, nos preocupamos tan poco por encontrar la mirada de Dios en lo que hacemos, que a veces nuestra mirada está fija simplemente en el dinero. O dime para qué conseguiste ese trabajo, o dime por qué estás relacionado con esta o esta otra persona, o dime por qué hiciste este negocio. ¿Lo hiciste para gloria de Dios? ¿Lo hiciste para administrar bien tus riquezas? ¿Lo hiciste por generosidad? ¿Lo hiciste para generar empleo? ¿Te metiste en este y en este cuento solamente por el dinero? Suele pasar que cuando buscas un trabajo, el primer criterio que hay es que me den buena plata. No voy a negar que todos buscamos un bienestar económico, claro, todos buscamos, pero muchas veces el criterio para muchas cosas, para levantarte, para trabajar, para, ejercer alguna u otra actividad es justamente el dinero, y el dinero va ensuciando nuestra capacidad de servir y de entregarnos a otros. Tanto que muchas veces si no hay dinero de por medio no servimos, no actuamos, no reflejamos una actitud diferente. Y el dinero puede constituirse en esa piedra en el zapato, en esa piedra en medio del camino que no nos deja actuar y que se convierte nuestro criterio principal. Tal vez esto le pasó a este rico Epulón. Por otro lado está aquel hombre pobre, Lázaro, no solamente pobre sino enfermo, estaba cubierto de llagas, estaba descrito ahí en el Evangelio todo su sufrimiento. Tiene un rostro y un nombre, porque para Dios los pequeños del reino, los pobres, los últimos tienen rostro, tienen mirada, tienen nombre concreto. El mismo nombre de Lázaro significa Dios es mi auxilio. Tiene nombre porque es un pequeño de Dios. Ha estado abandonado, arrojado a la puerta. Ni siquiera los perros le dan consuelo, simplemente quieren lamerle las llagas. En Lázaro reposa ese extremo humano del sufrimiento, del desconsuelo, donde una persona ansía las migajas de otra, pero a la final tendrá que comprender en medio del sufrimiento, en medio del dolor, que Dios es el único que queda, Dios es el único que consuela, Dios es el único al que podemos recurrir. Tal vez las situaciones extremas de nuestra vida, cuando has tenido enfermedad, cuando has experimentado la muerte de un ser querido, cuando te sientes al límite de la vida, pues tendrás que
que caer en sensatez y pensar, pues es que lo único grandioso y maravilloso que hay en este momento es precisamente Dios. El hombre rico no tuvo la oportunidad de experimentarlo porque se llenó con sus riquezas. Ahora Lázaro, que tal vez esperaba en el auxilio de Dios, es recibido en el seno de Abraham, es recibido por los ángeles y es consolado en Dios. Lázaro muere y es privilegiado al ser llevado junto a Abraham. Su vida tal vez fue justa y asimismo recibió un puesto en lo alto. Pues los sufrimientos que se viven en Dios, nunca se quedan sin consuelo. Nunca, cuando tú sufres, cuando tú vives una circunstancia dolorosa o difícil en Dios, nunca esa situación se va a quedar sin respuesta y sin consuelo. Si la vives en Dios, con esperanza, con fe, tratando de dejarte amar por Dios y de acompañar por Dios en esa situación, nunca te quedarás sin consuelo. También hay Lázaros postrados a la puerta del camino. No solamente te puedes identificar con Lázaro si de pronto tienes una situación de sufrimiento, sino que puedes identificar además que hay Lázaros a tu puerta. Hay Lázaros en tu familia, hay Lázaros ahí en tu trabajo, a la puerta de tu vida, que están clamando la justicia de tus riquezas, de tus talentos. Están clamando la justicia. Tanto tienes tú por entregar, tanto tienes tú por generar justicia en tus comunidades, en tu familia, en la gente que tienes alrededor. Tanto tienes tú para dar. Así que no pases de largo ante el hermano que te llevará al encuentro con Dios. Esos hermanos que sufren, esos hermanos, esos Lázaros que están en medio de nuestro camino, nos llevarán a la experiencia de encuentro con Dios. No permitas que muchas veces el estar embelesados en un placer, en el egoísmo, en pensar en sí mismo, en lo que voy a lograr, en mis metas, en mis anhelos y en mis sueños, pues te lleve a despilfarrar simplemente lo mejor que tienes. Piensa que te han dado riquezas, que tú eres encargado de administrarlas, que algunas veces te tocará el lugar de Lázaro, que anhelarás tal vez migajas de otra persona, que allí encontrarás el consuelo de Dios y que vas ganando, tengas bienes, reconozcas que tienes muchas riquezas o no, vas ganando si sobre todo en el centro de tu corazón está la escucha de Dios, está Dios como centro y tesoro de tu corazón. Mírame, aquí estoy, esperando en tu voz, a tus pies estaré, hasta escucharte hablar como Samuel. Aquí estoy, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Déjame escuchar tu voz, aprender de ti, Señor. Instrúyeme en tus caminos, quiero hacer tu voluntad. Déjame escuchar tu voz, conocerte más, Señor, recibir tus palabras y así parecerme más a ti. Es tu voz, dulce miel, a mi oído, Señor. Es la paz interior que
yo, de piedra no es mi corazón. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Déjame escuchar tu voz, aprender de ti, Señor. Instrúyeme en tus caminos, quiero hacer tu voluntad. Déjame escuchar tu voz. No dejes de escuchar la voz del Señor que te habla a través de la palabra, a través de tantas personas que tratan de recordarte el amor misericordioso de Dios. El rico Epulón dejó pasar la voz de Dios porque se concentró en sus riquezas como el centro de su atención. Lázaro tal vez escuchó la voz de Dios, tal vez se dejó consolar en medio de su sufrimiento por Dios. El acento del Evangelio está en este personaje que ha olvidado lo que la misma tradición de su fe le ha traído, ha olvidado lo que ha enseñado la fe de Abraham, la ley de Moisés, el anuncio de los profetas. Ponte a pensar cuántas personas y cuántas situaciones te hablan del poder y de la misericordia de Dios. Cuántas situaciones en tu vida te revelan la misericordia del Señor. Cuántas situaciones y cuántas personas han tratado de abrir tu vida a la experiencia de la libertad que da la fe. Cuántas situaciones tal vez te han tratado de abrir el corazón para que encuentres salidas, para que encuentres soluciones diferentes, para que abras tu corazón al amor. El dinero puede ser un obstáculo muy grande en el camino de la fe. El acumular y acumular, el centrar tu vida en cosas o en situaciones que no sean Dios. Eso fue lo que pasó con el rico. Puso una montaña de riquezas, puso una montaña de dinero, de bienes, que le impidió ver la misericordia de Dios, le impidió ver el camino de la salvación. ¿Tú en qué lugar de la escena te ubicas? ¿Estás cultivando día a día la eternidad con generosidad, con servicio, con un discipulado que escucha la palabra de Dios? ¿O por el contrario estás desparramando la vida, tratando de acumular para tu propia satisfacción? El Evangelio nos ha fijado la mirada en aquel rico que simplemente banquetea todos los días y que desperdicia su vida y que ha quitado de su corazón el centro, que es la palabra, que es escuchar al mismo Dios. Pidámosle en oración al Señor que nos deje recuperar esa mirada al corazón del Evangelio, que nos deje recuperar esa mirada en Cristo, que Él sea nuestra riqueza y el centro de nuestros movimientos diarios, de nuestro levantarnos, que sea el centro de nuestro corazón, que nuestro discipulado sea firme y radical, que no dejemos que el veneno que puede ser esa tentación de poner las riquezas en el centro nos vaya acabando la vida. El hombre rico poseía una gran riqueza y esa riqueza terminó por empobrecer su alma y perderla. No fue la muerte, sino el peso de sus riquezas lo que lo hundió en el abismo del tormento. Sentirse lleno con las riquezas del mundo termina por sacar a Dios de tu vida. Ponle atención a esta frase. Sentirte lleno con las riquezas del mundo termina por sacar a Dios de tu vida. Así que administra lo que tienes. Dale el lugar que es al dinero, a los bienes, a las riquezas, para que esas riquezas y ese dinero y esas posesiones te sirvan. Y eso sí, ponte tú al servicio de Dios. Parecerme más a ti. Amado Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que tu palabra entre en lo más profundo. No pases de largo, Señor. ¿Cuántos días te hemos dejado pasar de largo, tú queriendo conquistar nuestro corazón? Señor, a veces es tan fácil desviarnos por nuestros propios intereses, por el interés de conseguir placer, fama, poder. Por el afán de conseguir dinero, Señor, te pongo en otro lugar que no sea el centro de mi corazón. Por eso, Señor,
Te pedimos perdón por las veces en que hemos reemplazado tu lugar, tu santo lugar en nuestra vida, las veces que no hemos escuchado tu voz a través de la palabra, a través de tu iglesia, a través de nuestro corazón, porque siempre hablas al corazón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, de aquellas veces en que hemos sustituido la escucha, hemos sustituido tu lugar y hemos puesto nuestras riquezas a favor simplemente de nuestros intereses. Permítenos, Señor, descubrirte a través del Evangelio. Danos la libertad necesaria para servirte, para administrar todos los bienes y riquezas que podamos tener, desde la vida, desde la libertad, desde las posibilidades que tenemos de hacer cosas, de trabajar. Danos, Señor, la capacidad de administrar estos bienes y ponerlos al servicio de tu reino. Que no se nos desparrame la vida, Señor, que no se nos despilfarre la vida y tengamos algún día que mirar atrás sin podernos arrepentir, sin poder recuperar el tiempo. Permítenos, Señor, tomar hoy la decisión radical de ponerte otra vez como centro en el corazón, que nuestra vida no la mueva otro criterio, que tu corazón, que tus sentimientos, que tu bondad y tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu mirada, míranos una vez más y conquístanos y enamora nuestro corazón y llévanos siempre, Señor, a escuchar tu voz, tu dulce voz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchar tu voz, aprender de ti, Señor. Instrúyeme en tus caminos. Quiero hacer tu voluntad. Déjame escuchar tu voz, conocerte más, Señor, recibir tus palabras. Ponle oídos a tu corazón y escucha la voz del Señor que te habla en lo más profundo. Más a ti. Mamita María nos acompañe a vivir el Evangelio, a seguir descubriendo la paz, la tranquilidad y el gozo que trae una vida vivida cada día por el servicio del reino, por el reino de Dios. Ponle oídos a tu corazón y deja que el Señor toque lo más profundo de tu ser. Mando un abrazo y una bendición especial. Dios los bendiga. Chao. Ponle oídos a tu corazón. Escucha, reflexiona, ora el Evangelio y ponle oídos a tu corazón. Tanto tiempo has mirado pasar, tanta gente y en tanta soledad. Hay una luz, déjala brillar, es Jesucristo.